¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Primer Encuentro, una producción del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín y la productora audiovisual Desde Cero. Hoy para dialogar con una de las voces más reconocidas de la lírica holguinera que ha trascendido notablemente el plano local. Se trata de Kenia Leiva Hidalgo, poeta, narradora y editora, particularmente para Ediciones Holguín, el sello que representa al sistema de ediciones territoriales en esta provincia. Acompáñanos. Los temas son universales. Es la forma en que uno los trata y se acerque a esos temas desde, por supuesto, desde una vivencia. En primer lugar, comunicar. Después, la cohesión, la coherencia y, por último, conmover. Puedo estar un año sin escribir, pero puedo escribir 15 o 20 días consecutivos. Ediciones Holguín hace sus planes de manera inteligente y variada. Nuestro gran eslogan es Patria es lectura. La edición no se estudia, es un oficio que se aprende editando. Aquí todos los editores editamos De todo. Todos los géneros. Sí, me gusta editar poesía, lo hago con mayor facilidad. La labor del editor es como la del médico, que no acaba nunca. Bienvenida, querida Kenia Hidalgo. Un placer tenerte con nosotros en este podcast, Primer Encuentro, en este lugar, en este set que hemos montado, que hemos preparado en tu casa, Ediciones Holguín. Mi segunda casa. Tu segunda casa, tu hábitat natural, diríamos. El lugar donde también se está, como Sí, diría ese grande. así es. El lugar donde has sido tan feliz y donde te has desarrollado como escritora, o sea, como poeta, narradora y también, sobre todo, como editora. Sobre esas facetas tan diversas de la creación en Kenia vamos a dialogar en estos minutos que son prometedores. Pero hablemos de poesía primeramente, Kenia. ¿Cómo describirías el acto de hacer parir poesía, de hacer nacer poesía, de escribir poesía? Bueno, eso de parir y eso no viene, no es un... El hecho es poético, Sí. pero la palabra no me parece Dar a luz poética. poesía. Eh, ¿Cómo nace la Más poesía? bien, bueno, la poesía todavía es un misterio Ujú. por resolver. Nadie ha dado, ni los filósofos, ni los críticos, ni los avesados en estas cuestiones creativas han podido determinar qué es en sí el acto creativo. Porque hay que empezar por decir que el acto creativo, la creación en sí, es consustancial con el espíritu, y todo lo que viene, todo lo que fertiliza la espiritualidad, Es un misterio. pues es un misterio. Sí, sin Nadie duda. sabe por qué, ni por qué empiezas a crear, ni por qué tienes ese don. Yo pienso que es un don que nos ha sido dado por un ser divino y que hay que honrarlo. Hay que honrar ese don, y la poesía, en este caso, para mí es una forma de ver la vida, una forma de tamizar la vida, una filosofía de vida, además, un estado del espíritu, porque mediante la poesía, pues uno va a entrar en un terreno, como decía ahorita, un terreno misterioso. Además es un reino solitario, un reino único, indivisible. Ahí estás tú nada más con tu creación, y pienso que para mí la poesía es también una forma de vida, un estado de placidez, aunque muchas veces la poesía, escribiendo poesía en ese acto creativo, la poesía, de hacerla, de concebir la poesía, de gestar palabra a palabra, de gestar ideas, a veces también se sufre porque se están tocando, se están abordando temas
tópicos, ideas, circunstancias que nos han marcado en las distintas etapas de nuestras vidas, la realidad, las pérdidas, el amor, el desamor. Los temas son universales. Es la forma en que uno los trata y se acerque a esos temas desde, por supuesto, desde una vivencia y también desde las lecturas que uno ha tenido, la filosofía de vida que uno tenga, y esos temas son abordados de manera diferente. De ahí la sinceridad que siempre caracteriza a la poesía, porque se escribe necesariamente, Kenia, desde lo experiencial. Sí. Y desde el espíritu, como decía al principio, el terreno de la poesía es el terreno del espíritu. Y entonces Es una definición hermosa para la poesía. Para la poesía. Entonces, hay que ser, si una literatura, si una poesía en este caso no es sincera, pues tanto el que la está escribiendo en ese mismo hecho escritural lo siente al igual que el lector. Ve que puede ser y ahí entramos en otro terreno, que es el terreno que yo pienso de las tres grandes C de la poesía, que es, en primer lugar, comunicar. Después, la cohesión, la coherencia, y por último, conmover. Un poema, la poesía debe estar destinada a conmover, a promover ideas, sentimientos, y esa es en realidad su finalidad, de dar un mensaje y que se sienta la gente, como te digo, son tópicos universales, se sienta reflejada en ellos también, aunque sea una cosa particular, aunque sea una cosa personal, una experiencia vivida, pero que llegue y toque al lector. Partiendo de lo dicho anteriormente, de la definición como misterio del acto creativo en el terreno poético, en el terreno de la lírica, Kenia, ¿cómo describirías ese ejercicio de creación? O sea, ¿cómo se produce ese ejercicio creativo en Kenia Leiva? El hecho de escribir poesía, el hecho en sí de escribir la poesía. Bueno, eso yo me lo he preguntado también y varias veces a lo largo de todo este tiempo. Tal vez se ha dado de que muchas escribo. maneras. De muchas maneras se da la poesía, el hecho escritural como tal. Sí, eso. Pero por lo menos la poesía que yo escribo, la poesía de Kenia Leiva, es una poesía vivencial, es una poesía desde la experiencia, también de la reflexión. Hay mucha reflexión en mi poesía, mucha filosofía también, y sobre todo la poesía también surge, uno tiene que vivir. Uno no puede sentarse, por lo menos yo no puedo sentarme frente a una página en blanco y decir, voy a escribir. Pudiera hacerlo porque el oficio te da eso, pero ahí no hay sentimiento, no hay... Y eso sería una arquitecta de poesía. Es una palabra encima de otra, pero que no significan nada, que no van a decir nada. Y la poesía, como dije anteriormente, tiene como meta conmover, comunicar a través de palabras precisas, de imágenes, de metáforas, y que tenga un sentido, un ritmo. Y entonces, Kenia Leiva vive, observa, y cuando está preparada, que está cargada, pues entonces me siento y escribo. Puedo estar un año sin escribir, pero puedo escribir 15 o 20 días consecutivos. Eso es así. Es un ser, el poeta, que no puede separarse del mundo para ejercer ese oficio de la escritura de para poesía. nada, para nada. La poesía es parte de la vida. La vida misma es un gran poema. Es un gran poema, lo es, lo es. Kenia, formas parte de una generación de poetas, buena parte de la cual se nucleó en torno a la Asociación Hermanos Saiz. ¿Cuánto representa para ti ser parte, ser miembro de esa generación lírica holguinera, pero que en la presentación decía
supo conseguir un lugar, supo trascender, supo hacerse visible más allá de lo local. Sí, yo siento primero agradecimiento eh, a Dios y a la vida por compartir un espacio y un tiempo con, con mis compañeros de generación y todos de cierta manera hemos alcanzado un lugar en la literatura cubana, en la lírica holguinera y por ende en la lírica cubana. Y siento un orgullo también por el respeto que esta generación ha tenido con el acto creativo. Orgullo por el respeto que esta generación ha tenido con la herencia lírica. Todos, de cierta manera, pues hemos respetado eso, los códigos líricos que nos han legado. Y de eso me siento muy, muy orgulloso, porque también fue un movimiento donde hay, donde estén en estos momentos, siguen creando, siguen haciendo cosas creativas. O sea, que tienen raíces que tienen sólidas. raíces sólidas, que tienen un decir, un comunicar, que hay una base, una plataforma cultural fuerte, no empírica, sino de cultura, hay un pensamiento, hay ideas. ¿De quién crees que heredó esa necesidad, este grupo, esa necesidad de escribir poesía? ¿Acaso había en Holguín, digamos que, Sí. un contexto propicio para eso? Sí, claro, en Holguín había un contexto de propicio desde la misma fundación en los años 80 del editorial. Y hay que ver que en Holguín hay una cosa particular, que no sé si existirá en otros lugares de esta larga y ancha isla nuestra, que es que todas las generaciones han convivido, han comulgado y han aportado y han enseñado. Y por supuesto había un gran movimiento como hay ahora en Holguín, no solamente en literatura, sino en artes plásticas, en música, y todo eso, todas esas inquietudes y saberes, pues han sido pasadas de una generación a otra. Por ejemplo, la generación, Lourdes, Marrón, Manuel, y antes de ello Lalita, también hay que decir que y otros más, ¿no? Mayda Pérez Pero Gallego. Mayda Pérez Gallego, existía toda una plataforma creada que era cultivo para la creación o para acercarse a la creación, apreciarla y aprender del acto creativo, apreciar las obras literarias, musicales, de plástica. También los eventos también tienen que ver, las romerías de mayo, que hacíamos las palabras compartidas, y después poetas del interior, que lo hacía conjuntamente Lourdes, aquí Ediciones Holguín, con la Asociación Hermanos Saiz, que fueron eventos, ediciones riquísimas, riquísimas, y palabras compartidas también. Holguín siempre ha propiciado el encuentro cultural entre generaciones. No hay que olvidar que en los primeros años de los 80, los 90, los premios de la ciudad, los jurados que eran convocados eran de primera línea. Así ¿no? es. Y aquí coincidían, aquí fue en Holguín el primer homenaje que se le hizo al Grupo Orígenes. Por ahí hay fotos de Licio Diego, de Cintio, de Fina. Entonces hay un Chino Eras joven, también hay muchas fotos por ahí. Todo ese movimiento, todo eso, convivían, venían
compartían y dialogaban con los escritores, con los creadores. Estaba también un papiro, que fue un lugar importante allí. Nos nucleábamos, miembros de la asociación en ese momento, y hacíamos plegables, soñábamos desde la creación, para la creación. Hicieron nacer La Luz también, es decir, La Luz, fundaron Ediciones La Luz para que publicara a los artistas jóvenes plásticos, poetas. éramos todos, se pensaban los como catálogos, una unidad, los como plaqués, un todo. como un todo. Entonces, leíamos mucho, veíamos buenas películas, escuchábamos buena música. Entonces, todo eso influye en la creación. Claro, lamentablemente, muchas de esas prácticas de confluencia de estilos, de maneras, de discursos de los artistas holguineros, muchas de esos ejercicios creativos conjuntos se han perdido. ¿Pero crees que Holguín sigue siendo un terreno fértil para la poesía? ¿Sigue existiendo en Holguín, apelando a un verso muy conocido, un lugar para la poesía? Sí, sí. Yo pienso que, mira, cada tiempo, cada época tiene su propia dinámica de vida y sus diversas formas de concebir el arte, de pensarlo y de hacerlo. Entonces yo pienso que ahora ahora hay más posibilidades, se abrió la posibilidad digital, que en nuestro momento eso era nulo, existía, pero no estaba al alcance, se hacían los primeros pasos. Ahora hay otros tipos de tecnología, hay otros tipos de fueron tendencias. Pioneros, sí. Grabando un audiolibro, las voces de los poetas. Las voces de los poetas, y después... Ese fue el primer audiolibro que se hizo aquí. Acetato. De acetato, en acetato. Que ahí está. Entonces después Ediciones Holguín, en sus 20 y 25 años, conjuntamente con Papiro, se hicieron también unos discos preciosos, discos arte preciosos, que también están guardados. Están guardados como un tesoro, porque hay voces ahí que ya no están, y es como una forma de tesoro en un baúl sagrado. Sí. ¿No? Y se me olvidó decir ahorita que fue muy importante también los talleres literarios, que se perdieron por mucho tiempo, pero en mi momento, de mi generación, estaban vigentes. Y eso fue también una forma de nutrirse, una forma de crecer, de ver el arte desde diferentes ópticas. Y fue eso también muy, que nos nutrió mucho a nuestra generación. Kenia, trabajar en una editorial como esta, teniendo un nombre tan importante en el entramado editorial cubano, porque debemos reconocer que Ediciones Holguín es una de las casas editoriales mejor posicionada de nuestro país. ¿Cuánta responsabilidad entraña con el libro como hecho creativo, como pieza artística, como obra de arte, objeto de arte, con los autores y con los públicos, tan diversos públicos que tiene Ediciones Holguín? Bueno, mira, trabajar en una casa editorial que tiene como decía al principio, una herencia. Casi 40 años tiene. Sí, cumplimos ahora en septiembre 39 años. 39 años. Con casi 800 títulos de diferentes géneros. Con prioridad para los autores locales. Sí. Siempre ha sido, nació con esa misión, por esa urgencia de un movimiento que pujaba y tenía ya varios libros hechos, pero eran entre sí, era imposible alcanzar aquellas editoriales nacionales, y por eso se convocó al Premio de la Ciudad en el 86, y en ese mismo año salieron los libros de 5 autores holguineros: Lourdes González en poesía junto con Alejandro Fonseca, Mario Nieves con Salto a Logaden en testimonio, Manuel García Verdesia
con la consagración de los contextos en ensayo y la obra tercia de Pedro Ortiz. Como ves, fueron 5 títulos y 5 autores que han fijado su nombradía Pues sí, a lo largo de la literatura cubana, pues sí. en el panorama literario cubano. Y una editorial que empieza así, pues debe continuar así. Y es una responsabilidad, es un trabajo serio, de conjunto y sobre todo de mucho amor, paciencia y entrega, pero sobre todo también dialogar, aprender y no creer que tienes la verdad, porque somos un colectivo. Y eso siempre se ha respetado en este editorial, que somos un colectivo, que somos una familia, que tenemos una responsabilidad, no solo ya con los autores, pero tenemos una responsabilidad con un público que nos reconoce, que nos defiende, que nos busca, y también una responsabilidad mayor con algo que nos supera, que es la cultura cubana. Pues sí, sí, tremenda, tamaña responsabilidad. Entonces, todo lo que salga de esta casa editorial debe tener el rigor estético, el rigor en la palabra. Me lo contaba Lourdes cuando se sentó en esa misma butaca, es decir, la responsabilidad que tiene a la hora de aceptar un texto para ponerle el sello de Ediciones Holguín y por tanto cualquier texto que llegue a sus manos no es publicable. Yo le preguntaba justamente a Lourdes, ¿qué es lo publicable por Ediciones Holguín? Y me hablaba justamente con esa propiedad de la responsabilidad que se tiene cuando Ediciones Holguín publica bajo su nombre un nuevo libro. Y entonces, y también detrás de todo esto hay un colectivo que muchas veces cuando se presenta el libro sale el autor, el editor, pero detrás está el diagramador, está el diseñador, están los correctores. ¿Y qué pasa por el trabajo todos? de la imprenta. El trabajo de la imprenta, que es un trabajo, ese trabajo industrial final, es un trabajo valioso que hay que irlo también chequeando, porque por las tecnologías que se pierde esto, que lo otro, que hay que arreglar el color. Alguna vez tendremos que traer a este podcast a una de esas responsables, de esas muchachas responsables de nuestra imprenta, ¿verdad? De nuestra imprenta, que eso es algo que son personas profesionales. Sí. Que han adquirido su oficio a golpe de una y otra vez. Ensayo-error muchas veces. Sí, pero ahí la constancia, creo que también se merecen un reconocimiento en todos los espacios que se esté, porque el libro es un largo proceso, es un camino. Y ese es uno de los caminos finales. Claro. Porque de ahí ya después que el libro está, que decía que el libro debe ser un objeto de arte, debe ser así. Un producto cultural válido, sostenible, que se sostenga estéticamente, sostenga una idea, pues para promoverlo, para llevarlo a ese público, pues debe tener una valía. O sea, todo ese trabajo asegura, garantiza el éxito, ha asegurado, ha garantizado el éxito, quiero decir, de Ediciones Holguín en estos casi 40 años. ¿Cómo es la relación con el público, Kenia, de Ediciones Holguín? Porque además de tu trabajo como editora de esta casa, has desempeñado una labor importantísima en la promoción y promocionar, o sea, promover la lectura, invitar, sugerir a la lectura de un texto, también implica un diálogo cara a cara, ¿verdad?, con el público. Sí, eso es una tarea, valiosa, pero difícil. Eres una de las personas, sinceramente, que más se preocupa por eso, por promover
los libros de esta casa editora? Sí, sí, porque entre mis funciones Sé que te también toca pues, está por tu trabajo, de pero también edición y tienes, también, sí, también tienes digamos, un compromiso. sí, claro. ¿Qué pasa? Ahorita también es que como sale del editorial hay tantas cosas que están detrás y tantas cosas Ujú. que hay que hablar. También Ediciones Holguín hace sus planes de manera inteligente y variada. Como ven, se puede apreciar en todos estos años, hemos tenido una línea de traducción fuerte, quizás como no la tiene otra editorial del país. Ujú. Han hecho grandes traducciones, pero tenemos una línea marcada, una línea intencional, que también se estudia los nichos de mercado, que no publican las editoriales nacionales. Entonces, O sea, la hace entienden como falta industria como también. industria también, sí, porque una editorial es eso, una editorial solamente no es un lugar donde se editan y se hacen libros para un público meta. Una editorial también es un núcleo, una célula de pensamiento, de estudio, de diálogo, de crecer y de entender la cultura de diferentes esferas Ujú. y de ver lo que ese público necesita también. Así fue cuando publicamos, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, cuando hemos hecho las traducciones únicas en Cuba, por ejemplo, de Porcelán, de Harold Crane, A Ledo Ivo más de Ledo recientemente. Ivo más recientemente, también a autores africanos, Ujú. para acercarnos a esa literatura tan pintoresca y tan rica, llena de matices, a Montal, Silvia Plath, y un sinnúmero de autores de la literatura universal que hemos creído que sería acercar al público a estos autores, crecería en el conocimiento hacia estas literaturas tan valiosas, tan ricas, y una experiencia divina fue cuando se publicó el libro de Alejandra Pizarnik, Las ceremonias del vivir, que todos los jóvenes, por ejemplo, de mi generación y los más jóvenes, traían en las manos y se leían unos a otros textos de ese libro. Fue todo un acontecimiento. Entonces, eso te da de que vamos por el camino correcto. Porque muchos jóvenes y no tan jóvenes y muchos lectores no se habían acercado nunca a la obra de esta gran argentina, de Alejandra Pizarnik. Y cuando acercaron, vieron una poesía monumental, sentida, dolida, Ponían un tesoro en sus un manos, tesoro. para no Entonces, dudarlo. y como eso también, y uno veía las colas en La Habana, en la cabaña, Ujú. en el stand de Ediciones Holguín, donde iban los públicos de diferentes provincias, los públicos asistentes en La Habana que iban a la feria y preguntaban qué nueva traducción han hecho, qué títulos y las colas que se hacían para adquirir y preguntar sobre nuestros títulos es algo que se mantiene aún y que cada año nos da mayor alegría, pero también mayor compromiso, mayor reto. O sea, se ha entendido, se le ha puesto ese buen título a Ediciones Holguín como la casa que traduce esos grandes títulos y por tanto no se busca en otro lugar, sino en el sitio de Ediciones Holguín. Sí, por eso nosotros tenemos un lema que es Ediciones Holguín y lo hemos mantenido todos los años Ujú. al pie de la letra, que nos hemos mantenido ahí y también nuestro gran eslogan es Patria es lectura, porque desde Ediciones Holguín pues se lee la patria desde diferentes géneros, diferentes acciones, con la multiplicidad de títulos, de autores
Y por supuesto, esto garantiza un público ya sólido que nos ha acompañado durante años y que vuelve y vuelve con nosotros. Es de destacar que casi todos los premios nacionales de literatura han publicado en esta casa editorial. Ahí están en nuestro catálogo, se puede apreciar. Incluso muchos nos han enviado, ¿cómo que nosotros no estamos ahí? Nos han enviado sus textos. Confiando en ustedes. Y hasta segundos títulos. Estamos hablando del caso de Roberto Fernández Retamar. Estamos hablando de Margarita Mateo, de Antón Arrufá, César López, pero Armando Fernández, que hizo un libro dedicado a Holguín, Il Diletoso Monte, dedicado a los holguineros y a Holguín, y eso es una muestra superlativa de amor, de cariño, de respeto, y también catalogando de valiosa la cultura y la literatura holguinera. La cultura holguinera. Kenia, editas. O sea, es un ejercicio, una labor permanente en ti como parte del equipo creativo de esta casa editora. A tu juicio, ¿cuál es la responsabilidad de un editor? Hemos recibido criterios al respecto muy diversos porque hemos tenido varios editores invitados, pero desde tu experiencia como editora, ¿cómo lo asumes? Bueno, la edición no se estudia, es un oficio que se aprende editando. Entonces aquí tenemos la suerte, en otras casas editoriales nada más hay editores que editan poesía, otros narrativos, otros ensayos, otro historia, así, otro literatura infantil. No, aquí todos los editores editamos de todo, todos los géneros, y eso nos ha nutrido y nos ha dado un arma y un beneficio a la hora de acercarnos a un libro. Y desde siempre también tenemos aquí la directora Lourdes, que es además ser una gran escritora, es una gran editora. Siempre nos ha dicho que hay que acercarse a la edición, a ese hecho creativo, que también es un hecho creativo. Lo es. Con mucho tino, serenidad y respeto. Es decir, y profesionalidad sobre todo, que es lo que nos ha caracterizado en todos estos años, un valor añadido, uno de los valores que nos marca la profesionalidad. Acercarse a un texto, a un libro que ha escrito alguien con amor, con conocimiento. Entonces, eso hay que recibirlo, está en tus manos y tienes que verlo con amor, con respeto y con conocimiento también. Y ver que nosotros trabajamos con el libro, y lo decimos francamente y siempre lo hemos dicho, para un público lector. Porque el final del libro, sí, que quede satisfecho el autor, que quede un libro, pero el público es el que va a llegar ese producto cultural, ese objeto de arte, ese mensaje. ¿Con quién se compromete el editor? ¿Con el texto que tiene en sus manos o con el autor al que está editando? Con el texto. Con el texto. Con el texto sin soslayar, por supuesto. Sí, no, claro. Es que te decía que es un hecho creativo porque también es un diálogo constante con el autor. Porque no es lo mismo un ejemplo y el conocimiento también. Claro. Y, por ejemplo, si estamos editando un libro de ciencias, hay cosas que hay que investigar, que uno tiene que buscar también. Han publicado mucha ciencia ustedes en ediciones Holguín. Entonces, si estás editando un libro de ataxia, espinocerebrosa, con el que alcanzamos un premio de la crítica científico-técnico, por supuesto que tiene que ser con más detalle. O un ensayo histórico, por ejemplo. Un ensayo histórico también, las fechas. Entonces, todo eso
lleva un estudio extra que uno va forjándose poco a poco en el acto de la edición, porque eso no se estudia en ningún lugar. Claro. Uno va adquiriendo herramientas, va adquiriendo conocimiento, mañas, a partir que uno va editando. Y eso de editar diferentes géneros, pues por supuesto, te da una fortaleza a la hora de, una seguridad. Vamos a hablar así, una seguridad a la hora de ya de acercarse a un texto para su edición. ¿A ti te resultará más cómodo editar poesía que narrativa, aunque también has escrito narrativa? Sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me encanta, sí, me gusta editar poesía. Lo hago con mayor facilidad porque es un terreno que lo conozco. Claro. Y sé así. Pero mira, me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia porque además... por supuesto, uno aprende con cada libro que uno edita, uno aprende mucho. A veces hasta te da otra idea de un tema o de un hecho. Lo mismo en un ensayo literario que en un ensayo histórico, de investigación histórica. Dice, mira, yo pensaba que esto había sido así, no, mira, detrás de eso hay otra, y te pones a pensar en eso y hasta buscas, hasta te incita a tratar más el tema, a buscar más, a conocer más. Entonces, por eso, la labor del editor es como la del médico, que no acaba nunca, que tiene que irse superando y leyendo y buscando y adquiriendo mayor conocimiento a medida que avancen en este oficio de la edición. Y la veo desde la distancia, para seguir utilizando, ¿no?, esta comparación con la medicina, como ese cirujano que va cuidadosamente operando, ¿no?, desarrollándose, practicando una cirugía en el texto sin dañarlo, ¿verdad? Sin hacerle perder su esencia. Su esencia, es así, es así. Yo también veo el trabajo de una editorial o del oficio del editor, como ese palo que Moisés hizo sobre la roca y brotó agua. Es así. Otro con las herramientas, en un lugar sagrado, con herramientas, con oficio. Descalzado, con porque amor, el lugar que pisas es sagrado. Sí, es sagrado. Con esas herramientas, con paciencia, con amor, con profesionalidad, tocar esa roca que viene siendo el libro. Ese libro que entra tal y como se escribió y hacer brotar de él lo mejor, la luz, y hacer de él un objeto de arte. Kenia, gracias por dedicarnos estos minutos, gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias que forman parte importantísima, ya imposible de olvidar cuando se hace la historia de una casa editorial como esta. Quiero agradecerte además a nombre de nuestro equipo la acogida, la compañía que nos dan siempre para conseguir cada uno de los episodios de este podcast, Primer Encuentro. Ha sido un privilegio, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, encantada de compartir esta mañana con ustedes. Hasta la próxima, hasta otro primer encuentro con los artífices de la literatura holguinera en esta producción del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín y la productora audiovisual Desde Cero.